Buenos días, hermano. En resumen, lo que quiero compartir tiene mucho que ver con lo que acabamos de oír, ¿no? De la necesidad de perseverar. Y vamos a volver a un texto que estuvimos viendo hace unas semanas, que en Segunda de Reyes 5. Y el episodio que ahí se narra, como vimos, pues adquiere una importancia especial porque Jesús mismo lo mencionó en el Evangelio de Lucas. Y hace unas semanas en quien nos centramos era en Naamán, pero hoy vamos a fijar nuestra atención en otro personaje que también aparece en los primeros versículos y cuyo papel es fundamental, aunque ni siquiera se menciona su nombre. Dice así en 2 de Reyes 5, desde el versículo 1. Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Yahvé salvación a Siria. Este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si robase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Más adelante, en este capítulo, pues está narrado, como sabemos, que Naamán acudió al profeta y finalmente Dios le sanó de su enfermedad, como también ya eso estuvimos tratando hace unas semanas. Así que el personaje del que hablaremos hoy va a ser la muchacha. El texto menciona unos hechos respecto a la dura experiencia que vivió y el testimonio de lo que hizo nos da pie a considerar qué actitudes pudo haber en su corazón que le llevaron a obrar como obró, aunque en el pasaje no se menciona. Y esto nos va a servir para reflexionar acerca de cómo actuar conforme a la voluntad de Dios cuando también nosotros nos hayamos inmersos en circunstancias difíciles o en pruebas, y de esta manera pues extraer aplicaciones útiles para nuestra vida. Y aunque algunas de las cosas que trataremos ya las hemos mencionado en otras ocasiones, entendemos por la palabra de Dios que repetir las mismas cosas es bueno. Es cierto que algunos cristianos, hoy está de moda para algunos ir buscando de las predicaciones y en las predicaciones cosas novedosas, y no corriendo de un sitio a otro, ¿no? De un encuentro a otro, de un predicador a otro, en internet buscando a alguien que diga algo nuevo. Sin embargo, no es eso lo que enseña la palabra de Dios, que corramos a cosas nuevas, porque el Evangelio no cambia. Es más bien, tanto Pedro como Pablo hablaron en otro sentido. De Pablo dijo en Filipenses: a mí no me es molesto de escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro, os da seguridad. Lo que quiero compartir, de alguna manera, resumiría testimonio de lo que a mí me ha sucedido, por eso me parece que es una palabra que para mí ha sido trascendente, importantísima, por eso suelo mencionar más de una vez. Vamos a hablar de las pruebas, que más de una vez he hablado, pero creo que entiendo que es algo muy importante y entendía que es lo que tengo que compartir con vosotros, ¿de acuerdo? Así que hemos leído, vamos a desarrollar en 4 puntos, y en el primero quiero que estemos reflexionando acerca de la necesidad de guardar nuestro corazón en el tiempo de prueba. Hemos dicho perseverar hasta el final, y lo cierto es que hay muchas pruebas. Algunas son muy gordas, otras son más pequeñas, pero a veces también en las pequeñas pues nos ahogamos en un vaso de agua también, ¿verdad? Se hacen grandes para nosotros y nos perturban para perseverar hasta el fin. Vamos a ver entonces qué pasó con esta muchacha. Hemos leído en el versículo 2 que dice que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva, le habían transportado en cautiverio de la tierra de Israel a una muchacha, una pequeña, la cual la pusieron, servía a la mujer de Naamán, de este general del ejército. Así que nos vamos a imaginar, ¿no? Qué prueba, qué vivencia tan dura y difícil para una muchachita. En un momento su vida cambió por completo. Fue arrancada de su hogar por unas bandas armadas sirias, fue transportada en cautiverio, como esclava, obviamente, a un país extraño,
y puesta al servicio de la mujer de Naamán, que claro, Naamán era el general del ejército de quienes la habían llevado cautiva. Así que vamos a intentar, ¿no?, tratar de ponernos en su lugar y hacerlo con el propósito de examinar nuestro corazón, para luego trasladarlo a nuestro día a día con esas pruebas pequeñas o con las grandes, ¿no? Tratamos de hacerlo. ¿Qué sentimientos albergaríamos en nuestro corazón, en nuestro interior? ¿Qué pensamientos rumiaríamos en nuestra cabeza? ¿A qué cosas daríamos lugar en nuestro corazón? Estoy invitándoos a que colaboréis en la predicación que estéis pensando, ¿vale? Pasándolo a nuestro contexto, podemos plantearnos preguntas semejantes, aplicarlas a otro tipo de circunstancias, de situaciones graves que también a los creyentes nos pueden suceder. Y voy a mencionar cosas que yo he oído, quizá alguno haya vivido, pues muy graves, que pueden suceder y han sucedido también a los creyentes. Por ejemplo, haber sufrido abusos sexuales en edades tempranas, o el abandono por parte del padre o de la madre en la infancia, tal vez malos tratos o infidelidad del cónyuge, quizá pérdida repentina de un familiar en un accidente o incluso asesinado. Y ahora pensamos, ¿a qué pensamientos, sentimientos, a qué cosas hemos dado, quizás si nos ha tocado pasar, o daríamos lugar en nuestro corazón en muchas circunstancias? Y ya pasándolo más a nuestro día a día, ¿a qué pensamientos, sentimientos, a qué cosas damos lugar en nuestro corazón cuando nos sobrevienen pruebas diversas, ya sean de salud o de trabajo, de vivienda, familiares, por ciertas necesidades o carencias? Porque los creyentes pasamos por pruebas, esa es la realidad. Por eso es difícil perseverar. Porque de repente nos viene la prueba y igual habíamos oído que el Evangelio era todo prosperidad, como algunos predican, y por supuesto es prosperidad pero espiritual, o que oras, ya lo he comentado más veces, lo repito, que oras tienes a Dios y tus circunstancias van a cambiar de inmediato, todo se va a arreglar, sea un problema económico, familiar, de lo que sea. Pero a veces, muchas, eso puede pasar porque Dios es poderoso, lo que acabo de decir, pero como estaba comentando, a veces, muchas veces, lo que pasa es que el Señor mismo nos ha llevado a esa prueba porque es necesario que pasemos por ella para nuestro bien. Estaremos mencionando después por qué. Así que en cualquiera de estas pruebas que he mencionado, pues puede ser que algunos lo que hagan sea lo que te ha pasado, tenerlo en el pensamiento, dándole vueltas a lo que me ha pasado día y noche, a lo que me está sucediendo. El problema que tienes, algo que te pego ahí en la cabeza, no lo puedes quitar y lo traes una y otra vez. O que caigas en desesperanza o que te hundas en depresión, que el corazón se llene de amargura. ¿Cómo puede pasar esto si soy creyente? Lo habéis mencionado también, lo hemos oído ahora al principio del curso, ¿no? Del culto, perdón, que el corazón se llene de amargura o queja, incluso esa queja contra Dios, que tanto da vuelta a lo que me ha pasado y pensando una y otra vez, surge la queja de por qué, esto no tiene que ser, Dios, ¿cómo puede haber permitido esto en mi vida? Y que al final, si somos creyentes, perdamos la fe, puede pasar, lo cual no ayuda para nada a perseverar, ¿verdad? Y en los casos en que la prueba provenga, como en el caso de esta muchacha, de injusticias de otras personas hacia nosotros, además de lo anterior, que podría ser para cualquier prueba, pues puede que algunos estén albergando en su interior odio en el corazón, que rumien malos deseos, deseos de mal para esa persona, venganzas contra quien le ha producido, o incluso le sigue produciendo algún daño o el daño. Porque a veces tenemos pruebas que no es que una vez hicieron esto, sino que continúan en el tiempo. Quizá uno de vosotros o vosotras estáis sufriendo ahora mismo una prueba que se prolonga en el tiempo y a veces ocasionada por otros. ¿Y qué hacer entonces, no? ¿Cómo perseverar? Entonces, lo primero es que tenemos que estar advertidos de que esto es parte del camino cristiano, parte de la vida cristiana normal. Así que
Las cosas que he mencionado, de estas reacciones que he dicho, pues, y otras tantas, son propias de la naturaleza caída del ser humano, ¿no? Pero claro, esa naturaleza no la quitamos hasta que no estamos con el Señor, o sea que puede surgir en nuestro corazón. Y claro, tenemos que luchar contra esas cosas, porque no son las que Dios quiere que haya en nuestro interior. Así que vamos a seguir adelante. Fijándonos otra vez en la muchacha, hay algo sorprendente en lo que hizo y lo vemos en el versículo 3, cómo le dijo a su señora, si rogase mi señora, el profeta que está en Samaria, él nos sanaría de su lepra. Así que vemos que ella dio testimonio a la señora de quien era esclava, quien servía, del profeta de Samaria, que podía sanarle. Este hecho nos habla de que ella deseaba el bien de Naamán, ¿no? Si no, pues no le va a decir a su mujer, oye, mira, dile a tu esposo, dile al Señor, ¿no? Que a Samaria hay un profeta que le puede sanar. Deseaba el bien de quienes habían destruido su vida. Y nos podemos plantear, esta manera de orar sería propia de alguien que tiene en su corazón cosas como las que acabamos de mencionar, cosas propias de la naturaleza humana caída, como por ejemplo en este caso deseos de venganza o alegrarse de su mal. Yo podría decir, mira, bien no tiene leproso, qué bueno, qué bueno. Podría haberse, si fuera un buen hombre, podría haberme devuelto porque es un hombre de autoridad a mi país, pero no, aquí estoy sirviendo a su mujer, alejada de mis padres, de mi familia, en un lugar tan extraño para mí. Podría haber dicho bien, y que se le ponga peor, y que se muera pronto, pero no fue eso lo que hizo, ¿verdad? Ella fue donde la señora y le dijo, hay un profeta por el cual puede ser sanado. Así que no es algo propio de una persona que haga esas cosas en su corazón. Lo que hizo básicamente era procurar el bien de quienes le habían hecho mal. Y esto nos lleva a cosas que se hablan en el Nuevo Testamento, de enseñanzas, que nos muestra, nos hace ver en ella una persona que pone por obra mandamientos del Señor y además más propios del Nuevo Testamento que del Antiguo, porque en el Antiguo se hablaba de ojo por ojo, diente por diente, y aquí ella pues muestra rasgos de una persona, unos rasgos que son propios del carácter de Cristo. Y esto, junto con el hecho de que testificó de un hombre de Dios, de Eliseo, por medio de quien el Señor hacía milagros en beneficio de personas necesitadas, pues nos puede llevar a suponer que esta muchacha retuvo en su corazón la fe en medio de aquella situación tan difícil, una jovencita. ¿De dónde le vino la fe? Pues seguramente le vino, podemos suponerlo, ¿no?, de sus padres, de su familia. Podemos suponer que tenía padres y que hicieron lo que habla en Deuteronomio. Hablarás estas palabras a tus hijos estando en tu casa y por el camino. Es algo que Dios nos llama a los padres a transmitir la fe y a los abuelos, ¿no?, a hijos y nietos, ¿verdad? Y además nos habla de una muchacha que permaneció confiando en el Señor en medio de su cautiverio, que recibió ayuda de Dios para guardar su corazón de toda maldad, de todas las maldades que hemos mencionado, y no permitir que el resentimiento lo dominase su corazón, pese a la terrible tragedia personal que había sufrido. Todo esto nos puede ayudar a reflexionar en nuestra propia conducta. En cualquier situación difícil que hemos vivido o en las pruebas que podemos estar viviendo. Ahora otro ejercicio, para nosotros. Vigilamos nuestro corazón y lo guardamos para no albergar en él ni pensamientos, ni sentimientos, ni nada que desagrade a Dios. La palabra de Dios nos da los siguientes mandamientos que nos van a ayudar a reflexionar en esto. En Romanos 12, 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
alguno tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, amontonará sobre su cabeza carbones encendidos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando dice amontonará sobre su cabeza carbones encendidos, esta es una expresión hebrea que significa un estímulo a la reflexión y al arrepentimiento. Podemos tener en nosotros serios deseos de venganza, pero la palabra del Señor nos enseña que para nada la venganza es propia de un creyente. ¿Por qué? Cuando andamos pensando en venganzas, en nuestro corazón se levantan, se despiertan cosas malas que Dios no quiere que haya en él. Por eso nos dice que dejemos la venganza a Dios, es suya la venganza, y que nosotros lo que tenemos que hacer es pagar bien por mal, hacer lo bueno incluso al que nos ha hecho daño, al que se ha convertido en nuestro enemigo, no porque sea de otra nación, pero por el mal que nos hace. Esto es básico cuando tenemos pruebas que nos sobrevienen a causa de otras personas, sea lo que sea, aunque pueda ser por el propio cónyuge. Otro texto muy importante también, Filipenses 4, ahí dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Estas son palabras de Pablo, que está hablando a los creyentes en Filipenses, pero a todos. Regocijaos. ¿Cuándo? Cuando nos va bien y vemos la mano de Dios. No, porque Él está hablando desde la cárcel, está encarcelado. Y además ha sido apresado, está en prisión injustamente, no por nada malo que haya hecho. Está viviendo una tremenda injusticia y sin embargo dice, regocijaos. Podemos estar derramando lágrimas de tristeza por la terrible situación que estemos viviendo, pero por la gracia de Dios y con su ayuda puede estar a la vez el gozo, y debe estar el gozo del Señor en nuestro corazón. Gozo, ¿por qué? Porque sabemos que está con nosotros, que nos va a ayudar, que tenemos la mayor esperanza, que es caminar con Él, perseverar en las pruebas, perseverar siempre en su camino, y un día recibiremos el galardón de estar para siempre en su presencia y gozarnos con Él, gozarnos de su bondad eternamente, ¿verdad? Ser transformados ya totalmente a su imagen. Sigue. Por nada estéis afanosos, dice en el versículo 6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí el Señor nos exhorta a no estar afanosos, a no estar preocupados o ansiosos, a no inquietarnos ni por problema o prueba pequeña, ni por problema o prueba grande, sino que lo que nos exhorta a hacer es darle a conocer a Él nuestras peticiones en toda oración y ruego. Es curioso porque Él ya las sabe, sin embargo nos manda que se las presentemos, hacernos una manifestación de nuestra fe y confianza en Él. Es una manifestación de que creemos que oye nuestras plegarias, que está con nosotros y nunca, jamás nos abandonará, que sigue teniendo cuidado de nosotros a pesar de que haya permitido que estemos en una prueba y que esta nos haya sobrevenido, y que también estamos confiados y que creemos que todo obrará para que la prueba ayude a bien. El texto añade otro mandamiento importantísimo. Este mandamiento no nos conviene tampoco olvidar, son cosas fundamentales para perseverar. Y es que dice, añade después de por nada estéis afanosos y presentad al Señor nuestras peticiones, añade con acción de gracias. Porque es necesario, fundamental, que nuestros ruegos estén acompañados de gratitud a Dios. Si es que anhelamos que esa paz que promete el Señor, que nos ha prometido que estará con nosotros, more en nuestro corazón. Sigue en el versículo 8, otra cosa importantísima.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que aquí el Señor nos está enseñando qué cosas debemos pensar, esto es considerar y tener en cuenta. Si hiciéramos caso de esto, en lugar de tener otras cosas en el corazón, nos libraríamos de muchas desesperanzas en las que caemos, de muchos bajones de ánimo, de muchas depresiones. Lo que aquí se menciona es lo opuesto a albergar en nuestro corazón cosas como las que hemos venido diciendo, vamos a recordar. Por eso, algunas de ellas, por eso no debieran tener en nuestro lugar, no debieran tener lugar en nuestra mente cosas como pensar día y noche en nuestros problemas, pruebas, y recordar, aún incluso que cuando ha pasado mucho tiempo, las injusticias y el mal que nos han hecho. Eso nos es malo. Nos vuelve a traer el mal a nuestro corazón, nos vuelve a hacer que lo suframos, que lo he comentado más veces, pero no me importa recordarlo. Nos vuelve a hacer que lo volvamos a sufrir. Al volverlo a sufrir y al volverlo a padecer nos hace sentirnos mal, volvemos a tener que hacer luchas de fe, de no perder el ánimo y de perdón, porque lo volvemos a sufrir al recordarlo y de nuevo si lo habíamos perdonado tenemos que perdonarlo. No es sabio para nada recordar y tener presente el mal que nos han hecho, ya sea en la infancia, ya sea en la juventud, ya pueda ser que hace poco, ya sea grande o pequeño, ya sea que sigan haciéndolo. Es necesario entonces perdonar hoy en día, aunque no nos pidan perdón, lo quiero decir más adelante, pero por si se me olvida, si eso lo repetiré. Y tampoco es bueno estar rumiando venganzas y malos pensamientos porque son contrarias a lo que manda el Señor, todo esto, que es contrario a lo que manda el Señor en Filipenses. Él lo que nos dice es que pensemos en lo honesto, así que lo malo que nos han hecho no lo es, en lo puro, en lo justo, en lo amable. Ninguna maldad que hemos podido vivir esto, nada de eso. Ya hubieran sido abusos, ya hubieran sido malos tratos, cualquier cosa que hemos podido vivir. No cabe. Tampoco tiene cabida el pensar una y otra vez en la maldad de esa persona, pero qué malo es, mira cómo, pero ¿cómo puede ser así? O pensar en sus defectos, estar dándole vueltas. Ojalá todo el mundo se dé cuenta que falso es, que parece que es creyente, levanta las manos, pero no tiene nada de eso. Que a veces puede ser que en medio de la iglesia nos veamos dañados por hermanos, ¿verdad? Como le pasó a David, que los que más confiaba le engañaron, con los que compartía secretos, ¿verdad? Entonces, esto de pensar en la maldad de la otra persona no tiene nada que ver con la exhortación de Filipenses a pensar en lo que es de buen nombre, en las virtudes, no en los defectos, en lo que es digno de alabanza, no en lo que otro hace mal. Además, el Señor nos exhorta en Proverbios 4, importantísimo también, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de mana la vida. O dicho en otra versión, para que captemos mejor otras matices de este texto, por encima de todo, vigila tu corazón, porque de él brota la vida. Así que si pensamos, de mi corazón brota la vida, pero he permitido que en mi corazón se metan todas esas cosas, ¿qué vida puede surgir? Quizá más va a surgir muerte, depresión, cosas malas, ¿verdad? De lo que hay en el corazón, de lo que luego sale, ¿no? Dice que habla la boca. Así que en este texto el Señor nos manda que en las injusticias, además de otras cosas, nos manda que en las injusticias y situaciones duras y pruebas vigilemos nuestro corazón, cuidando que esté libre de quejas, de amarguras, de rencores, de malos pensamientos, de deseos de venganza, que estemos vigilando que ninguna cosa mala entre en él y mucho menos que ninguna cosa mala, que no permitamos que ninguna cosa mala se asiente y permanezca en él. Vamos a pasar al segundo punto. Es necesario que se forje en nosotros el carácter de Cristo. Y por eso es necesario que cuando nos vienen las pruebas las veamos de otra manera. No como qué horror que me está pasando, qué situación tan dura, sino que la veamos como una oportunidad para permitir que el Señor, por medio de ellas,
forje y manifieste en nosotros el carácter, la imagen de Cristo. Como hemos visto, que es lo que seguramente sucedió en la muchacha, quien hizo bien a los que le habían hecho mal, y en eso estaba manifestando misericordia, compasión y amor de Cristo. Estaba manifestando imagen de Cristo. ¿Y por qué eso de la imagen de Cristo? Pues es porque en la palabra del Señor, en Romanos 8:29, el Señor nos enseña acerca de los creyentes que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora bien, primogénito, su imagen, pero ¿qué imagen? ¿Cómo era Jesús? ¿Qué vivió? ¿Cómo vemos su carácter? ¿Dónde lo vemos? Pues si miramos cómo vivió Él y cómo lo que le sucedió, vemos que el tiempo que Jesús, el Hijo de Dios, estuvo en este mundo fue para un tiempo de humillación, en el que padeció injusticias, agravios, calumnia, rechazo, menosprecio, caricias, dolor, tortura que acabó en muerte. Así que, y a pesar de que tanto sufrimiento e injusticia nunca pecó, sino que mantuvo un carácter de perfecto amor y obediencia de cumplimiento de todos los mandamientos de Dios. Así que si nosotros nos vemos en pruebas parecidas, pues no es de extrañar. Si nos vemos en menosprecio, rechazos, injusticias, agravios, calumnias, carencia, dolor, no es de extrañar que Dios permita estas cosas en nosotros, que también las padezcamos, en pruebas o situaciones injustas, para que así también estemos en situaciones semejantes a las del Señor, de alguna manera participemos de padecimientos semejantes a los suyos y en ellos, con la ayuda de Dios, esa imagen de Cristo en nosotros pueda crecer por la gracia de Dios en nosotros. Cuando los cristianos sufrimos situaciones de este tipo, producidas a raíz de algún mal que otros nos han causado, e incluso nos lo sigan causando, nos sucede un asunto, y es que tenemos dos cosas por resolver si es que queremos ser semejantes al Señor. Sufrimos una injusticia, sufrimos un mal que aparentemente viene por obra de otro, pero nunca es así. Es porque decir que ha venido por causa de otro, es decir, que Dios es injusto, que Dios se ha olvidado de ti, de mí, que no tiene cuidado de tu vida, nunca nada viene por casualidad. Si algún daño nos hace es porque Dios lo ha permitido y va a ser para nuestro bien, porque Dios siempre nos está cuidando, cuida nuestra vida, ¿no? Entonces, hay dos asuntos que tenemos que resolver. El primero, gestionar nuestro sufrimiento y dolor conforme a la voluntad de Dios para guardar nuestro corazón. Y el segundo, perdonar a quien nos ha dañado. Nos dañó en el pasado o nos sigue dañando, aunque no nos pida perdón. Como fue el caso de la muchacha, que imaginamos y suponemos que ya perdonó, aunque no, el mal no seguía sufriendo porque no le devolvieron a su país, sino que la retuvieron como esclava. Por la manera en la que esta muchacha obró, podemos entender que ambas cosas que acabo de mencionar, ambas cosas que tenía que resolverlas, se obraron en su corazón durante el tiempo de su cautiverio. Respecto al primer asunto a resolver, gestionar nuestro sufrimiento y dolor conforme a la voluntad de Dios, los mandamientos de la palabra, de los que hemos tratado en el primer punto, de Romanos, Proverbios y Filipenses, nos indican ya el camino para hacerlo. Y además en 1 de Pedro 2 tenemos una enseñanza que nos aporta principios extensibles a todos de cómo obrar cuando padecemos injustamente, de manera que sigamos el ejemplo de Cristo y así su imagen se desarrolle y se muestre en nosotros. Dice en el versículo 20, en la segunda parte, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente.
El inocente por excelencia, Jesús, sufrió sin responder con maldad ni albergarla en su corazón. Él es el modelo supremo de cómo responder a la injusticia. Los cristianos somos llamados a seguir su ejemplo. Y una aclaración: esta enseñanza no implica renunciar a la verdad o a la justicia. El segundo asunto a resolver de las pruebas es el perdón. Vamos a considerar una cosa: si la muchacha hubiera guardado rencor, albergado malos deseos o hubiese procurado vengarse, pues no habría hablado a su señora acerca de Eliseo, como hemos dicho, y de la posibilidad de que Naamán fuera sano. Sus palabras, como hemos dicho, manifiestan que perdonó a quienes le hicieron mal, y el perdón refleja en ella el carácter de Cristo. Y el perdón en nosotros también está reflejando el carácter de Cristo, que es lo que Dios quiere ver en nosotros. Y esto se desprende del mandamiento de Colosenses 3, en el cual el Señor nos manda: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esto mismo, acerca del perdón, el Señor Jesús enseñó una y otra vez, repetidas veces. Y, por ejemplo, en Mateo 6, versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que en la vida cristiana, el perdón no es una opción. Es un mandamiento cuya obediencia es indispensable para permanecer en comunión con Dios. Si hemos caminado con el Señor hasta un punto y llegamos a un lugar donde es necesario perdonar cosas graves, habremos caminado todo eso en vano. Es que si no perdonamos, no podemos seguir en comunión con Dios. Si no estamos en comunión con Dios, la probabilidad que tenemos de apartarnos de Él es grandísima. Así que no tenemos más opción que perdonarnos o ayuda. Cuando en medio de las pruebas de diversa índole, con la ayuda de Dios, guardamos nuestro corazón de toda maldad, practicamos el perdón, la imagen de Cristo se manifiesta cada vez más en nosotros, tanto en nuestro carácter como en nuestras obras. Y de esta manera el fruto del Espíritu se muestra en nosotros: el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y claro, la voluntad de Dios es que estemos llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Así que cuando permitimos que en las pruebas el carácter de Cristo se forje en nosotros, esto da gloria y alabanza a Dios. Además, sabemos que las pruebas tienen un buen propósito. Nos puede resultar difícil comprender que situaciones malas o el sufrimiento puedan traer algo de bueno, como fue en el caso de esta muchacha. Pero confiemos que el que ha dicho que todo ayuda a bien a los que le aman, no miente. Además, la palabra de Dios en Primera de Pedro nos da a entender la necesidad de las pruebas, ya que estas purifican y demuestran la autenticidad de nuestra fe para la gloria de Dios. No solo esto, el que nos ha constituido como siervos suyos hará que nuestras circunstancias redunden en el cumplimiento de sus planes perfectos, como ocurrió con la muchacha. Lo que le sucedió ilustra las formas misteriosas en las que Dios actúa. El relato comienza con una tragedia personal, pero muestra cómo Dios utilizó esa situación para llevar al conocimiento de Él a una persona extranjera relevante en su país. Así porque por medio de una tragedia de la tragedia de la cautividad de esta muchacha, Dios obró un gran bien. Sin embargo, para que esto tuviera lugar fue necesario que la muchacha hubiera llegado a estar donde estaba por medio de una manera muy difícil, dura. Y fue necesario que llegase a estar allí para que el testimonio del poder de Dios por medio del profeta pudiese llegar al general sirio leproso, a quien Dios quería bendecir, sanar y salvar.
Ella fue la que dio el testimonio, fue necesario que estuviese así, allí. Además fue necesario que en esta muchacha se forjase el carácter de Cristo y con ello que no se amargase, que no se quejase, que buscase el bien del pueblo que la había llevado al cautiverio, que permaneciese firme en la fe y además que perdonase, porque si no lo hubiera hecho, no hubiera dado testimonio para bien de Naamán, testimonio del obrar de Dios por medio de su siervo. Así que amó, tuvo compasión, ayudó a su enemigo y así se convirtió en instrumento de Dios para que su plan perfecto se cumpliese, la sanidad y el conocimiento de Dios para Naamán. Esto nos vuelve a recordar la importancia del perdón y de que en medio de nuestros sufrimientos tengamos actitudes correctas semejantes a las de Jesús y ahora en otros aspectos, para no obstaculizar el plan de Dios y para que la voluntad de Dios se cumpla por medio de nosotros. Y lo último que quería compartir es que fijarnos en quién fue esta persona. ¿Sabemos su nombre? No lo sabemos. Y parece que en este texto de Segunda de Reyes destaca mucho más Eliseo o Naamán. Y sin embargo, estamos viendo cómo Dios se glorifica por personas como la muchacha, anónimas, aparentemente insignificantes, pero que su papel fue imprescindible. Por medio del hecho de que su nombre no se mencione, el Señor habla a quien piensa que su papel en el cuerpo de Cristo es irrelevante. El papel de nadie es irrelevante en el cuerpo de Cristo. No es necesario que seamos personas conocidas, famosas, relevantes, visibles en medio de la iglesia, ser así en medio de los hombres. Lo que es necesario es que con la ayuda de Dios manifestemos el carácter de Cristo también en el tiempo de las pruebas y aprovechemos cada ocasión para procurar el bien del prójimo, para dar testimonio de nuestro Señor, de su poder, también para buscar el bien de quien nos ha dañado, del enemigo, a fin de que por medio nuestro Dios sea glorificado, sea en olor a Cristo, en el buen fruto de nuestro carácter y los planes de Dios se cumplan por medio de nuestras sencillas obras de amor. Así que entendemos que las pruebas son necesarias para nosotros, no podemos ni debemos asustarnos por ellas, necesitamos entenderlas como ocasión de parecernos más al Señor, de ir creciendo, no quedarnos estancados como estamos conformes, bueno, ya me entregué al Señor, cambió mi vida, me aparté de la droga, me aparté de la fornicación, ya no voy a discotecas, me congrego, voy el diezmo. Pero Dios quiere que crezcas, no que nos quedemos parados, que la imagen de Cristo se vea más en nosotros, que tu familia pueda dar testimonio. Estás cambiando, se nota que Dios te está haciendo semejante a Él, que en la iglesia puedan dar testimonio de nosotros, que el cambio está visible y que cuando pasemos por las pruebas, pues entendamos que es necesario que perdonemos para la gloria de Dios, es una gloria a Dios. Es necesario que no tengamos quejas para la gloria de Dios. Es necesario que amemos al prójimo con buenas obras para la gloria de Dios y para que sus planes se cumplan. Un carácter semejante al de Cristo en nosotros, especialmente en las pruebas, glorifica a Dios. Que el Señor nos ayude. Señor, nos encomendamos en tus manos. Tú sabes qué difícil se nos hace el discernir en las pruebas que tu mano sigue con nosotros, que tú no nos has abandonado, que todo nos ayudará bien, que todo tiene un propósito, que ha venido de tu mano, que nada ha sido una casualidad, que no se trata cuando viene por causa de otros, de que otros nos hayan hecho mal. Señor, es tu plan para que tú nos transformes a tu imagen, porque tú pasaste por pruebas, menosprecios, injusticias, sufrimientos, dolores. Nos extraña que a nosotros nos toque vivir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, si nos toca vivir pruebas semejantes. Ayúdanos para permitir que en ellas se grave, crezca la imagen de Cristo en nosotros, que nada malo guardemos, alberguemos en nuestro corazón, que pensemos las cosas buenas en ese tiempo, que guardemos nuestro corazón para que ningún mal entre en él, ni ningún pecado quede morando en él, Señor, que perdonemos, que tenemos gracia
gracias, que pongamos la situación en tus manos, las cosas grandes y las pequeñas, todo lo pongamos en tus manos, Señor, que esperemos en ti, que confiemos que todo tiene un buen propósito, que aunque no lo veamos, que sepamos, Señor, esperar en ti, hacer el bien aunque nos dé mal, Señor. Ayúdanos, en nosotros no está esto, pero confiamos que tú nos ayudarás. Y gracias por esta iglesia, dale crecimiento, Señor, no solo el número que otros vengan, sino que cada cristiano como una piedra viva, cada miembro de esta iglesia esté creciendo en conformidad a tu carácter, pareciéndose cada vez más a ti. Señor, una iglesia llena de hermanos que tienen frutos del Espíritu Santo, porque permite que quitan de sus corazones con tu ayuda lo malo, para que lo bueno, los frutos del Espíritu crezcan en ellos, abunden en ellos para la gloria de Dios. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por